Buenas tardes, profesor. A continuación voy a proceder a resolver los casos que dejó en el parcial siguiendo las preguntas. Con respecto al primer caso, considero que se debe aplicar el principio de territorialidad a los hermanos Negrete de nacionalidad chilena y al congresista Rivadeneira por los delitos cometidos en contra de Victoria Los Molosos por secuestro y violación, considerando que estos delitos fueron cometidos dentro del territorio nacional en la ciudad de Tacna. Por otro lado, considero que se debe aplicar el principio de extraterritorialidad al congresista Rivadeneira por los delitos de tráfico de monedas y billetes falsos, por el cual fue detenido en territorio chileno. Esto en base al principio real, además del artículo 2, inciso 1, el cual hace mención que se aplica este principio de extraterritorialidad a la gente que es funcionario o servidor público en desempeño de su cargo. Considero que la ley peruana solo se le puede aplicar a los hermanos Negrete de nacionalidad chilena por los delitos de violación y el delito de secuestro en contra de la peruana Victoria de los Molosos. Sin embargo, en los delitos de tentativa de feminicidio que fue cometido en territorio chileno, al igual que el delito de tráfico ilegal de drogas que fue cometido por Javier Negrete, deben aplicarse las leyes chilenas. Por más que Jorge haya cometido el delito de tentativa de feminicidio ante una nacional o a una nacional, que en este caso es Victoria, no se podría aplicar el principio de personalidad pasiva porque no cumple con el tercer requisito, que es el extranjero que comete delito contra una nacional. Este extranjero debe ingresar a la República, ya sea voluntario o no. Con respecto a la vigencia de los delitos de secuestro, violación y tentativa, en nuestro ordenamiento jurídico, en específico en el Código Penal, el secuestro se encuentra tipificado en el artículo 152 del Código Penal. Además, se debe aplicar a este caso el inciso 1, 3 y 13. Hay que mencionar que el secuestro es considerado como un delito permanente, por lo que es un acto continuado, y este no cesa hasta que el rehén es liberado, se muere o se escapa. Además, este delito es consumado desde que la persona priva la libertad a otra. Y en el caso de violación sexual, este se encuentra en el artículo 170 del Código Penal. Además, también se debe aplicar el inciso 1, 7, 10 y 13. En el caso del delito de tentativa, este se encuentra regulado en el artículo 16 del Código Penal, el cual hace mención que es el agente que comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo, que sería el caso de Jorge, que tuvo la intención de matarla, pero solo le ocasionó lesiones graves. Considero que sí guarda relación con un mecanismo de cooperación judicial, pero solo en el caso del congresista Rivadeneira, por el tema del principio de extraterritorialidad, ya que para emplearse la extradición antes debe cumplirse este principio. Además, como he dicho anteriormente, este se le aplica por el principio real, además del artículo 2, inciso 1, porque él se encontraba en función de su cargo de congresista cuando viajó y cuando cometió este delito. Por el caso de los hermanos Negrete, no considero que se debe aplicar un mecanismo de cooperación judicial, sino más bien se le va a tener que imputar las leyes peruanas por los delitos de secuestro y violación y las leyes chilenas en el caso de los delitos de tentativa de feminicidio y tráfico ilegal de drogas. Considero que las lesiones graves no influenciarían en la decisión o en la respuesta punitiva del Estado peruano, porque este delito fue cometido en Chile. Si bien es cierto, nuestro Código Penal en el artículo 121, sección B, tipifica o regula las lesiones graves contra mujeres e integrantes del grupo familiar, considero que este delito no se podría someter a juicio a Jorge, porque como dije, este fue sometido o fue cometido en Chile. Respecto a la intervención al congresista Rivadeneira en territorio chileno, considero que sí fue correcta, porque en el artículo 93 de la Constitución, si bien es cierto los congresistas cuentan con inmunidad e inviolabilidad, este fue atrapado en flagrancia, por lo cual sí se le permite la intervención o el arresto del congresista por parte de los policías. Además, los policías chilenos tienen que llevar al congresista al Congreso, donde será debatido si se levanta su inmunidad o no. Esto es como excepción. El procedimiento que debe seguir
en caso de los delitos de violación y secuestro es que la Corte Suprema debe emitir una petición para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la Comisión del Parlamento de Inmunidad. A la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Parlamento, que decide si admite o no el pedido. También, después de esto se va a llevar a debate al Pleno del Congreso, donde finalmente se decidirá si se levanta la inmunidad o no. Con respecto al delito de monedas, del tráfico de monedas y billetes falsos, como he mencionado, los policías al detenerlo deben llevarlo al Congreso. El congresista cuenta con una inmunidad de arresto e inmunidad de proceso. En el caso de la inmunidad de arresto, esta solo puede ser levantada por excepción en el caso de los delitos en flagrancia, como fue mencionado, y la inmunidad de proceso evita que este congresista pase por un juicio o que éste sea procesado. Sin embargo, sí se le puede ser investigado por este delito. Si bien es cierto, si se levanta la inmunidad de arresto, no solo se le podrá arrestar, mas no se le va a poder procesar porque no se va a levantar la inmunidad de proceso. En el segundo caso considero que sí se debe aplicar la ley peruana porque Dante es un extranjero de origen italiano que comete el delito en Italia, que es donde engaña a la peruana Tomasina con la excusa que su madre se encontraba mal de salud, por lo que necesitaba 20.000 euros. La base legal que sustenta esto es el principio de extraterritorialidad por el principio de personalidad pasiva, porque cumple con los 3 requisitos. Uno, que sea doble incriminación porque la estafa es considerada como delito en el artículo 156 del Código Penal y además también es tipificada como delito en Italia, además de ser para extradición y que cuente con el extranjero que ingresa a territorio de la República de manera voluntaria o no, que en este caso Dante ingresó de manera voluntaria y es aquí donde retiran los 20.000 euros. Yo como planteo el caso de que Dante, que es italiano, comete el engaño desde su país de origen a través de la aplicación Amor Amor a Tomasina, que se encontraba en Perú, y él llega a Perú y retira el dinero, cumpliéndose así los 3 requisitos. El mecanismo que yo aplicaría para poder asegurar el procesamiento de Dante es que Tomasina denunció a Dante cuando él ya se encontraba fuera del país, por lo que ha de aplicarse la extradición, donde el Estado peruano va a tener una extradición activa y el Estado italiano va a tener una extradición pasiva. Respecto al delito de tocamientos indebidos que cometió Dante a una ciudadana argentina, considero que la ley peruana no se le ha de aplicar, ni la ley argentina, porque no cumple con los requisitos de principio de personalidad pasiva. Además, considero que sí se le ha de aplicar la ley italiana por el principio de personalidad activa y la ley brasileña porque al momento que cometió este delito se encontraba dentro de la jurisdicción brasileña en su espacio aéreo. Considero que el país que tendría preferencia en su jurisdicción sería Brasil, y será de aplicarse sus leyes a Dante porque el piloto lo mencionó en el momento que Dante cometió el delito, que se encontraban dentro del espacio aéreo de Brasil, por lo que se considera su territorio. Considero que el mecanismo que se debe adoptar para el sometimiento de la justicia a Dante es que cuando llegue a Italia, que es el destino de su vuelo, es que a se le denuncie y se le detenga. Además, también se debe asegurar que Brasil e Italia tengan un tratado de extradición para así poder usar este mecanismo de cooperación judicial. De no ser el caso, pueden recurrir al principio de reciprocidad. Y por último, considero que se podría aplicar también la ley italiana por el principio de personalidad activa, porque Dante es